Clara sabía que no debía haber salido de casa sin paraguas, pero lo hizo de todas formas. El cielo de Madrid había amanecido despejado, engañando a miles de personas que ahora corrían desesperadas bajo la tormenta más intensa del mes. Ella caminaba con paso firme por la Gran Vía, empapada hasta los huesos, con el cabello castaño pegado al rostro y los zapatos de tacón bajo haciendo ruidos húmedos contra el pavimento. Su blusa blanca, la única que tenía medio decente, se había vuelto transparente, pero Clara mantenía la barbilla en alto, como si fuera inmune al frío que le calaba hasta los huesos. En su bolso, el teléfono vibró por 10ª vez en la mañana. No necesitaba mirarlo para saber quién era. Pilar, su casera, recordándole con la amabilidad de un martillo que los $850 del alquiler llevaban 3 semanas de retraso. Clara apretó los labios y siguió caminando. Hoy no. Hoy tenía algo más importante que hacer. El Hotel Emperador se alzaba ante ella como una fortaleza de cristal y mármol, con su fachada impecable que contrastaba brutalmente con su estado lamentable. Los porteros la miraron con una mezcla de lástima y sospecha cuando cruzó las puertas giratorias, dejando un rastro de gotas en el suelo brillante. Clara fingió no notarlo y se dirigió hacia recepción con la dignidad de una reina en el exilio. «Vengo para la entrevista con el señor Torres», anunció, tratando de que su voz sonara firme a pesar del temblor que le recorría todo el cuerpo. La recepcionista, una mujer perfectamente peinada con una sonrisa profesional, la miró de arriba abajo antes de descolgar el teléfono. «Señor Torres, la candidata está aquí», murmuró, bajando el tono como si Clara fuera una emergencia médica. Mientras esperaba, Clara observó el lobby. Todo era elegante, caro, inalcanzable. Los huéspedes pasaban vestidos con trajes que costaban más que su sueldo de 6 meses, hablando en voz baja sobre negocios que ella apenas comprendía. Se preguntó si había sido una locura presentarse para este trabajo, si realmente tenía alguna oportunidad contra candidatas que probablemente llegaron en taxi y con ropa seca. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de WhatsApp de su mejor amiga, Lucía. «Confío en ti». Clara sonrió por primera vez en el día. Al menos alguien creía en ella. «Señorita Méndez», la voz la hizo levantar la vista. Un hombre alto, de cabello oscuro perfectamente peinado y traje impecable, la observaba desde unos metros de distancia. Sus ojos eran de un marrón intenso, y había algo en su expresión que no logró descifrar. ¿Curiosidad? ¿Preocupación? «Sí, soy yo», respondió, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Él la estrechó sin vacilar, a pesar de que estaba húmeda y fría. «Alejandro Torres, lamento que haya tenido que venir con este clima». Clara lo miró directamente a los ojos, sin apartar la mirada ni una fracción de segundo. «No me disculpo por la lluvia, señor Torres. No es algo que pueda controlar». Hubo un silencio. Los ruidos del hotel, conversaciones, pasos, el tintineo de copas en el bar parecieron desvanecerse. Alejandro la estudió con una intensidad que la hizo sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Era como si estuviera viendo algo en ella que ni ella misma sabía que tenía. «Tiene razón», dijo finalmente, y por primera vez en años su sonrisa fue genuina. «Nadie debería disculparse por las cosas que están fuera de su control». Clara sintió algo extraño en el estómago. No era nerviosismo por la entrevista, era algo diferente, más profundo, más peligroso. «¿Subimos a mi oficina?», preguntó Alejandro, señalando hacia los ascensores. «Le conseguiré una toalla y un café caliente antes de comenzar». Mientras caminaban hacia el ascensor, Clara no podía evitar sentir que algo había cambiado en el aire entre ellos. No era solo una entrevista de trabajo, era el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado. Las puertas del ascensor se cerraron, y en el reflejo del metal pulido, Clara vio a una mujer empapada pero digna,
junto a un hombre que la miraba como si acabara de resolver un enigma que lo había estado persiguiendo durante años. Y en ese momento, mientras el ascensor subía hacia el 10º piso, Clara tuvo la extraña sensación de que su vida acababa de tomar un rumbo completamente diferente. El ascensor subía lentamente, y Clara podía sentir cada segundo como una eternidad. Alejandro mantenía las manos en los bolsillos, mirando los números que cambiaban en el panel digital, pero ella notaba que de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia ella a través del reflejo. Clara intentaba no temblar, aunque no sabía si era por el frío o por la extraña electricidad que parecía llenar el espacio entre ambos. 10º piso, anunció la voz mecánica del ascensor. La oficina de Alejandro era exactamente lo que Clara había imaginado. Ventanales enormes que daban vista a toda la ciudad, escritorio de madera oscura, sofás de cuero que probablemente costaban más que su sueldo anual. Pero lo que más la impresionó fue la simplicidad. No había fotografías personales ni objetos decorativos innecesarios, solo lo esencial, como si él viviera en un espacio que no le perteneciera del todo. «Siéntese donde se sienta más cómoda», dijo Alejandro, dirigiéndose hacia una cafetera expreso que parecía más sofisticada que la cocina completa de Clara. «¿Café con leche? ¿Solo?» «Solo está bien», respondió Clara, eligiendo una silla frente al escritorio en lugar del sofá. Mantener cierta formalidad le daba seguridad. Mientras él preparaba el café, Clara aprovechó para observarlo. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si cada gesto tuviera un propósito específico. Cuando se volteó para entregarle la taza, sus dedos se rozaron por un segundo, y Clara sintió una descarga que la hizo apartar la mano más rápido de lo necesario. «¿Mejor?», preguntó Alejandro, notando que había dejado de temblar. «Mucho mejor. Gracias». Se sentó detrás del escritorio y abrió una carpeta. Clara reconoció su currículum impreso en papel de buena calidad. Había algo surreal en ver su vida resumida en una hoja, observada por un hombre que probablemente ganaba en una semana lo que ella necesitaba para todo un año. Experiencia en atención al cliente, idiomas, disponibilidad completa, leyó Alejandro en voz alta. Todo parece estar en orden, pero tengo una pregunta que no está en el papel. Clara enderezó la espalda, preparándose para lo peor. ¿Por qué este trabajo? Con su preparación, podría optar a posiciones en empresas más accesibles. La pregunta la tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. Clara bebió un sorbo de café, ganando tiempo para pensar en una respuesta que fuera honesta, pero no desesperada. «Porque creo que los desafíos nos hacen crecer», dijo finalmente. «Y porque, aunque parezca contradictorio, necesito estabilidad. Este hotel tiene una reputación sólida. Busco un lugar donde pueda construir algo a largo plazo». Alejandro asintió lentamente, pero Clara notó que la miraba con una intensidad que iba más allá de la evaluación profesional. «¿Y las diferencias no la intimidan?», preguntó, y había algo personal en su tono. El ambiente, los clientes, las expectativas. Clara dejó la taza en el escritorio con más fuerza de la que pretendía. «Señor Torres, vengo de un barrio donde las diferencias son parte de la vida diaria. He trabajado en 3 empleos simultáneamente para pagar mis estudios. He cuidado a mi abuela enferma mientras terminaba mi carrera. Las diferencias no me intimidan». Hizo una pausa, mirándolo directamente. «Me motivan». Hubo un silencio prolongado. Alejandro se recostó en su silla, estudiándola como si estuviera resolviendo un problema complejo. «¿Puede empezar mañana?», preguntó de repente. Clara parpadeó, confundida. «¿Perdón? El trabajo es suyo si lo quiere. Horario de mañana, 6 días a la semana, salario inicial que espero sea suficiente para resolver cualquier situación pendiente». Clara sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Así de simple? «Nada es simple, señorita Méndez», dijo Alejandro poniéndose de pie. «Pero a veces las decisiones correctas son las más directas.
Cuando Clara se levantó para estrechar su mano, él no la soltó inmediatamente. Sus ojos se encontraron y por un momento la formalidad empresarial desapareció completamente. «Gracias», murmuró Clara, y por primera vez en meses sintió que podía respirar con tranquilidad. «No me las dé aún», respondió Alejandro, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Todavía no sabe lo que la espera aquí». Mientras bajaban en el ascensor, Clara no podía dejar de preguntarse si había algo más detrás de esa decisión tan rápida. Y más importante aún, ¿por qué sentía que acababa de cruzar una línea que no tenía nada que ver con el trabajo? Las puertas se abrieron en el lobby y al salir, Clara se dio cuenta de que la lluvia había parado. El sol se filtraba tímidamente entre las nubes, iluminando las gotas que aún colgaban de los cristales. Tal vez era una señal, o tal vez era solo el comienzo de algo mucho más complicado de lo que imaginaba. Clara llegó al hotel 20 minutos antes de su hora de entrada, con el uniforme perfectamente planchado y una sonrisa que había practicado frente al espejo hasta que se sintiera natural. Lo que no había practicado era cómo lidiar con las miradas curiosas del resto del personal. Desde el momento en que cruzó la puerta de empleados, sintió los susurros siguiéndola como sombras. La recepcionista de ayer, que ahora sabía que se llamaba Beatriz, la saludó con una sonrisa demasiado amplia, del tipo que usas cuando quieres obtener información fresca para el próximo chisme. «Buenos días, Clara. Esperamos que te adaptes rápido. Aquí las cosas pueden ser intensas». Hay algo en la forma en que dijo «intensas» que hizo que Clara sintiera un nudo en el estómago. Su supervisora directa era Montserrat, una mujer de 50 años con el cabello recogido en un moño tan apretado que parecía dolerle, y una eficiencia que rayaba en lo militar. Durante las primeras 2 horas, Clara aprendió más sobre protocolos de hotel de lo que había aprendido en todos sus trabajos anteriores combinados. «En el Emperador no hay errores pequeños», le explicó Montserrat mientras caminaban por los pasillos. «Un huésped insatisfecho puede destruir nuestra reputación en cuestión de minutos. Y el señor Torres, él no tolera la mediocridad». Cada vez que mencionaba a Alejandro, Clara notaba que algo cambiaba en el ambiente. Respeto mezclado con temor. Admiración con distancia. Era como si fuera una figura mítica más que una persona real, lo cual hacía que fuera aún más extraño cuando, a las 11 de la mañana, Clara lo vio salir del ascensor y caminar directamente hacia ella. «¿Cómo va su primer día, señorita Méndez?», preguntó, deteniéndose frente al mostrador de conserjería, donde ella estaba organizando folletos turísticos. Clara notó que todas las conversaciones en el lobby se habían detenido. Beatriz los observaba desde recepción con una expresión que podría cortar cristal. «Muy bien, señor Torres. Estoy aprendiendo mucho». «Me alegra escuchar eso», dijo Alejandro, y luego, bajando ligeramente la voz, «¿Ya tuvo oportunidad de almorzar?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. No eran ni las 11:30 de la mañana. No, señor. Mi descanso es a las 2. El café de la esquina tiene unos sándwiches excelentes», comentó como si fuera una observación casual sobre el clima, por si algún día quiere variar del comedor de empleados. Y con eso se alejó hacia los ascensores, dejando a Clara completamente confundida y a medio hotel murmurando especulaciones. Montserrat apareció a su lado 5 minutos después, con una expresión que Clara no supo interpretar. En 12 años trabajando aquí, nunca había visto al señor Torres hacer recomendaciones gastronómicas a un empleado en su primer día, dijo, organizando unos papeles que ya estaban perfectamente organizados. Interesante. El resto del día pasó en una especie de neblina surrealista. Clara se concentró en aprender cada detalle de su trabajo, desde cómo doblar las toallas hasta cómo responder el teléfono con el tono exacto de profesionalismo amigable.
Pero no podía quitarse de la cabeza la conversación matutina, ni la forma en que Alejandro había bajado la voz, como si compartieran un secreto. A las 6 de la tarde, cuando su turno terminó, Clara se cambió de ropa en el vestuario de empleados, sintiendo una mezcla extraña de agotamiento y adrenalina. Había sobrevivido a su primer día, había aprendido más de lo que creía posible, y no había cometido ningún error grave. Pero mientras caminaba hacia la salida, escuchó su nombre. ¿Clara? Se volteó y se encontró con Alejandro esperando junto a la puerta principal. Ya no vestía el traje formal de la mañana, sino una camisa blanca simple y pantalones oscuros que lo hacían ver más joven, más accesible. «Señor Torres, Alejandro está bien cuando no estamos en horario de trabajo», dijo, con una sonrisa que parecía más genuina que cualquier expresión que le hubiera visto durante el día. «¿Todo bien en su primer día?» «Mejor de lo esperado», respondió Clara, tratando de ignorar el hecho de que varias personas los estaban observando desde el interior del hotel. «Me alegra escucharlo. ¿Camina hacia el metro?» Clara asintió, no confiando en su voz. «Yo también voy en esa dirección. ¿Le importa si caminamos juntos?» Mientras salían del hotel, Clara se preguntó si esto era normal, si todos los jefes acompañaban a sus empleados nuevos a la estación de metro, o si había algo más sucediendo aquí, algo que no sabía cómo nombrar, pero que hacía que cada paso compartido se sintiera como un secreto. Y cuando llegaron a la estación y Alejandro se despidió con un «Que descanse bien, Clara», usando su nombre por primera vez sin el señorita, ella supo que definitivamente había algo más. Clara llevaba una semana en el hotel cuando descubrió que Alejandro tenía una rutina muy específica que nadie más parecía notar. Cada mañana a las 10:15, bajaba por las escaleras en lugar del ascensor, pasaba por el mostrador de conserjería, supuestamente revisando los periódicos del día, y luego se dirigía hacia la cafetería del hotel. El recorrido completo duraba exactamente 3 minutos. 3 minutos en los que inevitablemente cruzaba con Clara. El martes fue casualidad. El miércoles, coincidencia. El jueves, Clara comenzó a sospechar. Y el viernes, cuando él llegó con 2 cafés y le ofreció uno porque parecía necesitar cafeína extra, supo que definitivamente no era casualidad. «Gracias», murmuró Clara, aceptando la taza mientras trataba de ignorar las miradas de Beatriz desde recepción. «No era necesario». «Claro que no era necesario», respondió Alejandro, con una sonrisa que apenas se notaba. «Pero algunas cosas no se hacen porque sean necesarias». Esa tarde, mientras Clara organizaba los horarios de tours turísticos, su teléfono vibró con un mensaje de número desconocido. «Espero que el café haya estado a la temperatura correcta». Clara miró la pantalla durante un largo minuto antes de responder. «Perfecto. Gracias otra vez». La respuesta llegó casi inmediatamente. «¿Mañana al mismo horario?» Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Esto estaba cruzando una línea invisible y ambos lo sabían. Pero en lugar de la alarma que debería sentir, Clara experimentó algo parecido a la emoción. «De acuerdo». El sábado por la mañana trajo consigo la primera complicación real. Clara llegó al trabajo para encontrar el lobby lleno de huéspedes furiosos, equipaje por todas partes y Montserrat al borde de lo que parecía un colapso nervioso. «Un problema con el sistema de reservas», le explicó Beatriz en voz baja. «Doble booking para una conferencia empresarial. 50 ejecutivos sin habitaciones y el señor Torres en una reunión que no puede interrumpirse». Clara observó el caos por un momento. Luego se dirigió directamente hacia el grupo más alterado de huéspedes. «Buenos días», dijo con una sonrisa calmada. «Soy Clara de conserjería. Entiendo su frustración y vamos a resolver esto inmediatamente». Durante las siguientes 2 horas, Clara coordinó traslados a hoteles hermanos, organizó transportes, negoció upgrades y logró que cada huésped se sintiera valorado en lugar de molesto. Cuando el último cliente salió satisfecho del lobby,
El silencio que siguió fue casi ensordecedor. ¿Cómo? Comenzó Montserrat, pero se interrumpió cuando Alejandro apareció desde los ascensores. Su mirada recorrió el lobby, ahora ordenado y tranquilo. Luego se posó en Clara, que estaba actualizando los registros en el ordenador como si no hubiera pasado nada extraordinario. ¿Algún problema esta mañana?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Nada que no pudiéramos manejar, respondió Clara sin levantar la vista de la pantalla. Alejandro se acercó al mostrador, lo suficientemente cerca como para que Clara pudiera percibir su colonia sutil. ¿Podría acompañarme a mi oficina por un momento? En el ascensor, el silencio fue diferente al de la primera vez. Había menos nerviosismo de parte de Clara y más algo que no podía definir por parte de Alejandro. Cuando llegaron al 10º piso, él no se dirigió inmediatamente al escritorio como esperaba. «Lo que hizo esta mañana fue excepcional», dijo, manteniéndose de pie junto a los ventanales. Montserrat me contó los detalles. Tomó control de una situación que podría haber sido desastrosa y la resolvió mejor de lo que yo mismo habría podido hacerlo. Clara sintió el calor subir por su cuello. «Solo hice mi trabajo». «No», la contradijo Alejandro, volteándose para mirarla directamente. «Hizo mucho más que eso, y quiero que sepa que no pasó desapercibido». Hubo un momento en que ninguno de los dos habló. Clara podía escuchar su propio corazón latiendo, y se preguntó si él también podía oírlo. «Hay algo más», dijo Alejandro finalmente. «He estado pensando en ampliar el departamento de atención al cliente, crear una posición de supervisión». Y después de esta mañana, se acercó un paso más, y Clara tuvo que inclinar ligeramente la cabeza hacia arriba para mantener el contacto visual. «¿Estaría interesada en discutir las posibilidades? Tal vez durante la cena, fuera del hotel donde podamos hablar sin interrupciones». La propuesta quedó suspendida en el aire entre ellos, como una pregunta que iba mucho más allá del trabajo. Clara sabía que si decía que sí, estaría aceptando algo más que una reunión de negocios, y por la forma en que Alejandro la miraba, él también lo sabía. «¿Cuándo?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. «Esta noche, si le parece bien». Y mientras Clara asentía, supo que acababa de cruzar una línea de la que tal vez no habría vuelta atrás. Clara cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un vestido azul marino que había comprado en rebajas el año anterior. Se miró en el espejo de su pequeño apartamento, tratando de convencerse de que esto era solo una reunión de trabajo. Pero cuando sonó el timbre a las 7 en punto y abrió la puerta para encontrar a Alejandro, esperando con una sonrisa nerviosa y sin corbata, supo que se estaba mintiendo a sí misma. «Está perfecta», dijo él, y había algo en su voz que hizo que Clara sintiera mariposas en el estómago. El restaurante que eligió no era ostentoso como ella había esperado. Era pequeño, íntimo, con luces tenues y el tipo de ambiente que invitaba a las conversaciones largas. El tipo de lugar donde 2 personas podían perderse durante horas sin darse cuenta. «Espero que le guste la comida italiana», dijo Alejandro mientras el mesero los guiaba hacia una mesa en la esquina. «Es uno de mis lugares favoritos en la ciudad». «¿Viene aquí a menudo?», preguntó Clara, aceptando la carta sin mirarla realmente. «No tanto como me gustaría», respondió él, y luego, después de una pausa, «de hecho, hace meses que no venía. Supongo que estaba esperando la compañía correcta. Durante los primeros 20 minutos mantuvieron la pretensión de que estaban hablando de trabajo». Alejandro le explicó sus planes para expandir el departamento de atención al cliente. Clara compartió ideas sobre cómo mejorar la experiencia de los huéspedes. Pero gradualmente, la conversación comenzó a derivar hacia territorio más personal. «¿Siempre quiso trabajar en hotelería?», preguntó Clara, cortando un pedazo de su pasta arrabiata. Alejandro sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. En realidad, quería ser arquitecto. Soñaba con diseñar casas, no administrar hoteles.
Pero a veces la vida tiene otros planes para uno. ¿Qué pasó? Mi padre construyó este imperio desde cero. Cuando murió hace 5 años, alguien tenía que mantenerlo funcionando, y yo era el único hijo. Había una tristeza en su voz que hizo que Clara quisiera alcanzar su mano, pero se contuvo. Y nunca pensó en vender, en seguir su propio camino. Todos los días, admitió Alejandro. Pero hay demasiadas personas que dependen de estos hoteles. Empleados con familias, proveedores, comunidades enteras. No puedo simplemente irme. Clara entendió esa sensación de responsabilidad más de lo que él podía imaginar. Yo quería estudiar psicología, confesó, ayudar a niños en situaciones difíciles. Pero cuando mi abuela se enfermó, tuve que tomar decisiones prácticas. Hotelería y turismo era algo que podía estudiar mientras trabajaba. ¿Se arrepiente? Algunos días, dijo Clara honestamente. Pero creo que al final encontramos formas de ayudar a las personas sin importar dónde estemos. Alejandro la miró como si acabara de decir algo profundo, y Clara se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que alguien no la escuchaba realmente. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo él bajando la voz. Clara asintió, su corazón acelerándose. Esa primera mañana, cuando llegó empapada y se negó a disculparse por la lluvia, ¿por qué lo hizo? La mayoría de las personas habrían tratado de justificarse, de explicar la situación. Clara bebió un sorbo de vino, ganando tiempo para pensar en su respuesta. «Porque estoy cansada de disculparme por cosas que no puedo controlar», dijo finalmente. «He pasado demasiados años de mi vida pidiendo perdón por no tener suficiente dinero, por no usar la ropa correcta, por no ser lo que otros esperaban. Esa mañana decidí que no iba a empezar otra relación, otra situación, disculpándome por ser quien soy». El silencio que siguió fue intenso pero cómodo. Alejandro la miraba como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «¿Sabe qué pensé cuando dijo eso?», preguntó él. «¿Qué? Que finalmente había conocido a alguien real, alguien que no estaba tratando de impresionarme o de obtener algo de mí, solo alguien auténtico». Clara sintió que algo se movía en su pecho, algo peligroso y hermoso al mismo tiempo. «¿Y eso es importante para usted?». «Más de lo que puede imaginar», respondió Alejandro. «Cuando tienes dinero, nunca sabes si las personas se acercan a ti por quién eres o por lo que tienes. Es solitario». Por primera vez desde que lo conocía, Clara vio más allá del hombre exitoso y seguro de sí mismo. Vio a alguien tan perdido como ella, solo de una manera diferente. Cuando salieron del restaurante 3 horas después, ninguno de los dos quería que la noche terminara. Caminaron lentamente hacia el coche de Alejandro, extendiendo cada momento. «Clara», dijo él cuando llegaron, «esto no fue realmente sobre trabajo, ¿verdad?». Ella lo miró a los ojos, viendo su propia vulnerabilidad reflejada allí. «No», admitió, «no lo fue». Alejandro se acercó un paso, y Clara sintió que el mundo se reducía al espacio entre ellos. «¿Está bien?», preguntó él, su voz apenas un susurro. Y cuando Clara asintió, sintiendo que estaba a punto de saltar de un precipicio, sin saber si había red de seguridad abajo, supo que nada volvería a ser igual. El lunes por la mañana, llegó con la fuerza de una bofetada de realidad. Clara entró al hotel tratando de mantener la misma expresión profesional de siempre, pero cada fibra de su cuerpo era consciente de lo que había pasado la noche anterior. No un beso, no aún, pero algo igual de significativo, el momento en que 2 personas admiten que existe algo real entre ellas, algo que va más allá de la lógica y las circunstancias. Alejandro no apareció durante su rutina matutina de las 10:15. Clara se dijo que era normal, que probablemente tenía reuniones importantes, pero no pudo evitar sentir una punzada de desilusión cada vez que sonaba el ascensor, y no era él. A las 11:30, Beatriz se acercó al mostrador de conserjería con una sonrisa que Clara ya había aprendido a temer. «Qué interesante noche debiste tener el sábado», dijo, fingiendo ordenar unos folletos que ya estaban perfectamente alineados.
Clara mantuvo la vista en su ordenador. No sé de qué hablas. Oh, vamos. Te vieron saliendo del hotel con el señor Torres. Y según Montserrat, él canceló su reunión de la mañana del domingo. Primera vez en años que hace algo así. El estómago de Clara se hundió. No había pensado en lo visible que sería su salida del hotel, ni en las consecuencias de ser vista con Alejandro fuera del horario laboral. Era una reunión de trabajo, murmuró. Pero las palabras sonaron falsas incluso a sus propios oídos. Claro que sí, dijo Beatriz, con una risa que no llegaba a sus ojos. Solo ten cuidado, Clara. Aquí las cosas pueden cambiar muy rápido para las personas que sobreestiman su posición. El resto de la mañana pasó en una neblina de ansiedad. Clara se enfocó en su trabajo, respondió llamadas, organizó tours, sonrió a los huéspedes, pero una parte de su mente no podía dejar de escuchar el eco de las palabras de Beatriz. ¿Estaba sobreestimando su posición? Malinterpretando la atención de Alejandro. A la hora del almuerzo, cuando finalmente decidió ir al café de la esquina, que él había mencionado en su primer día, encontró un mensaje esperándola en su teléfono. Lamento no haber podido pasar esta mañana. ¿Café a las 3? Clara miró el mensaje durante un largo minuto antes de responder. ¿Todo bien? La respuesta llegó inmediatamente. Ahora sí, a las 3 en punto. Alejandro apareció en el mostrador con 2 cafés y una expresión que Clara no pudo descifrar. ¿Podemos caminar?, preguntó, señalando hacia el pequeño jardín interior del hotel. El jardín era un espacio que Clara conocía pero que raramente visitaba. Estaba diseñado para los huéspedes, con bancos de hierro forjado y plantas cuidadosamente podadas que creaban pequeños rincones de privacidad. Se sentaron en un banco alejado de las ventanas del lobby y Alejandro le entregó su café sin decir nada durante varios segundos. «He estado pensando toda la mañana en cómo manejar esto», dijo finalmente, su voz más seria de lo que Clara había escuchado nunca. El corazón de Clara se aceleró, y no de la manera buena. ¿Manejar qué? Nosotros, lo que está pasando entre nosotros. Clara tomó un sorbo de café para ganar tiempo, pero estaba demasiado caliente y le quemó la lengua. No estoy segura de qué quieres decir. Alejandro se volteó para mirarla directamente. Clara, anoche fue increíble. Hace años que no tengo una conversación así con alguien. Años que no me siento tan conectado con otra persona. Pero también soy realista sobre lo que esto significa. ¿Y qué significa? Que soy tu jefe, que hay una diferencia de poder que no podemos ignorar, que trabajas para mí y que eso complica todo. Clara sintió algo frío instalarse en su pecho. ¿Me estás diciendo que fue un error? No, respondió Alejandro rápidamente. Nunca diría eso, pero tenemos que ser cuidadosos, inteligentes sobre cómo manejamos esto. ¿Cómo manejamos qué exactamente?, preguntó Clara, y había una nota de desafío en su voz. Porque hasta ahora lo único que hemos hecho es cenar y tener una conversación honesta. Alejandro sonrió por primera vez desde que habían salido del hotel. Tienes razón, tal vez estoy sobrecomplicando las cosas. Tal vez sí. Se quedaron en silencio por un momento, bebiendo sus cafés y observando a los huéspedes que pasaban por el jardín. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Clara finalmente. «Cualquier cosa. Esto tiene que ver con lo que dice la gente, con los comentarios de los empleados». Alejandro la miró con sorpresa. «¿Qué comentarios?». «Beatriz me hizo saber esta mañana que fuimos vistos saliendo juntos del hotel y que cancelaste una reunión el domingo». La expresión de Alejandro se endureció. «¿Beatriz dijo eso?». «Entre otras cosas», admitió Clara. «Básicamente me sugirió que tuviera cuidado de no sobreestimar mi posición aquí». Alejandro se puso de pie bruscamente, y Clara vio una faceta de él que no había visto antes. Había acero en sus ojos, una autoridad fría que explicaba cómo había mantenido un imperio hotelero funcionando. «Clara, mírame», dijo, y su voz tenía una intensidad que la hizo sentir completamente concentrada en él.
Tu posición aquí no tiene nada que ver con lo que está pasando entre nosotros. Conseguiste este trabajo porque eres excepcional en lo que haces. Lo demostraste el sábado cuando manejaste esa crisis mejor que empleados con años de experiencia. Se sentó de nuevo, más cerca esta vez. Y en cuanto a los comentarios de la gente, tendremos que lidiar con eso. Pero no voy a permitir que el miedo a los chismes dicte lo que hago o no hago en mi vida personal. Clara sintió que algo se relajaba en su pecho. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos conociéndonos, dijo Alejandro, y su sonrisa regresó. Pero tal vez la próxima vez salgamos por la entrada de empleados. Clara se rió, a pesar de sí misma. ¿Esa es tu gran estrategia? ¿Ser más sigilosos? Es un comienzo, respondió él, y cuando sus ojos se encontraron, Clara sintió que todo volvía a estar bien entre ellos. Pero mientras regresaban al hotel, no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo podrían mantener este equilibrio precario entre lo profesional y lo personal antes de que algo tuviera que ceder. Clara llevaba 3 noches sin dormir bien y no tenía nada que ver con el estrés del trabajo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Alejandro en el jardín. Escuchaba su voz diciéndole que siguieran conociéndose. Pero también escuchaba la advertencia de Beatriz, sentía las miradas curiosas de los otros empleados y se preguntaba si estaba cometiendo el error más grande de su vida. A las 2 de la madrugada del miércoles, finalmente se rindió. Se levantó de la cama, fue a la cocina de su pequeño apartamento y se preparó una manzanilla. Mientras esperaba que hirviera el agua, su teléfono vibró con un mensaje. ¿También estás despierta? A Clara miró la pantalla, sorprendida. Eran las 2:17 de la madrugada. ¿Cómo sabías? Escribió de vuelta. Intuición. ¿Te molesta si llamo? El teléfono sonó antes de que pudiera responder. Clara dudó un momento antes de contestar. Hola, dijo, su voz ronca por el cansancio. Hola, respondió Alejandro, y había algo íntimo en escuchar su voz en la oscuridad de su apartamento. Lamento llamar tan tarde. O tan temprano, según se mire. Tú tampoco puedes dormir. Hace días que no duermo bien, admitió él. Sigo pensando en nuestra conversación del lunes, en lo que dijiste sobre sobreestimar tu posición. Clara se sentó en el pequeño sofá de su sala, acurrucándose bajo una manta. ¿Y qué piensas? Que tal vez yo soy quien está subestimando la suya. Hubo un silencio, y Clara pudo escuchar algo en el fondo, como si él también estuviera moviéndose por su casa. ¿Dónde estás?, preguntó Clara. En mi terraza. Hay algo sobre la ciudad de noche que hace que todo parezca más claro. ¿Y tú? En mi sofá, tomando té de manzanilla y tratando de no pensar demasiado. ¿En qué no quieres pensar? Clara cerró los ojos. Había algo sobre la oscuridad y la distancia que hacía más fácil ser honesta. En ti, en nosotros, en lo complicado que es todo esto. ¿Complicado cómo? Alejandro, yo... Clara se detuvo tratando de encontrar las palabras correctas. No estoy acostumbrada a esto, a sentir algo tan fuerte por alguien tan diferente a mí. ¿Diferente cómo? Por el dinero. No solo eso, por todo. Tu mundo, mi mundo, las expectativas, el hecho de que trabajas para ti. A veces siento como si estuviera actuando en una obra de teatro donde no conozco mi papel. Alejandro guardó silencio por un momento, y Clara pudo escuchar el sonido distante del tráfico nocturno a través de su teléfono. ¿Puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie?, preguntó finalmente. Sí, hay noches en que me siento en esta terraza y miro hacia la ciudad, y me pregunto cómo sería vivir una vida diferente, una vida más simple, sin reuniones constantes, sin decisiones que afectan a cientos de empleados, sin la presión de mantener un legado que nunca realmente elegí. Clara sintió algo moviéndose en su pecho. ¿Y qué ves cuando imaginas esa vida? Últimamente te veo a ti. La confesión quedó suspendida entre ellos como algo tangible. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Alejandro, lo sé, es demasiado pronto para decir algo así. Pero esta semana, desde nuestra cena, no puedo dejar de pensar en cómo te reíste cuando conté esa historia sobre mi primer día en el hotel. O en la forma en que miras a los huéspedes cuando los ayudas.
como si realmente te importara su bienestar, o en cómo dijiste que no te disculpas por las cosas que no puedes controlar. Clara sintió lágrimas picando en sus ojos sin entender por qué. Yo también he estado pensando en ti, admitió, más de lo que debería. ¿Qué piensas? En cómo cambias cuando crees que nadie te está mirando. Vi cómo ayudaste a esa señora mayor a encontrar su habitación el martes, y cómo te detuviste a recoger los papeles que se le cayeron al conserje sin que él se diera cuenta. Piensas que eres solo el hombre de negocios, pero eres mucho más gentil de lo que quieres que la gente vea, Clara, y pienso en lo solo que debes sentirte a veces. Lo entiendo porque yo también me siento así. Hubo otro silencio, pero esta vez se sintió cálido, lleno de entendimiento mutuo. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Alejandro finalmente. ¿Qué? Que por primera vez en años no me siento solo. Clara cerró los ojos, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando entre ellos. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. No lo sé, admitió Alejandro, pero quiero averiguarlo. ¿Tú quieres? Clara miró hacia la ventana de su apartamento, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas, y sintió que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Sí, dijo, quiero averiguarlo. Cuando finalmente colgaron 1 hora después, Clara se dio cuenta de que ya no tenía miedo del insomnio, porque ahora cuando cerraba los ojos, en lugar de ver complicaciones y obstáculos, veía posibilidades. La foto apareció en Instagram un jueves por la mañana y para el mediodía ya había circulado por todo el hotel como un virus digital. Clara estaba actualizando las reservas de tours cuando Montserrat se acercó a su escritorio con una expresión que no presagiaba nada bueno. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz más seria de lo habitual. En privado. La siguió hasta una pequeña oficina que raramente se usaba, y Montserrat cerró la puerta detrás de ellas. ¿Has visto esto?, preguntó, mostrándole la pantalla de su teléfono. Clara miró y sintió que el mundo se detenía. Era una foto de ella y Alejandro saliendo del restaurante italiano la semana anterior. La imagen los mostraba caminando muy cerca, uno del otro. Alejandro con la mano ligeramente apoyada en la espalda baja de Clara, ambos sonriendo de una manera que claramente no era profesional. El pie de foto decía: el magnate hotelero Alejandro Torres visto en cena romántica con empleada del Hotel Emperador. ¿Nuevo romance o solo negocios? Hotel Emperador, Der Romance, Bar Madrid. ¿Quién publicó esto?, murmuró Clara, sintiendo náuseas. Una cuenta de chismes de Madrid. Tiene más de 50.000 seguidores, respondió Montserrat. Clara, necesito saber si esto es lo que parece. Clara miró a Montserrat, una mujer que había sido amable con ella desde el primer día, que le había enseñado todo lo que sabía sobre el hotel, y se dio cuenta de que no podía mentirle. Fuimos a cenar, admitió, pero no es lo que están insinuando. ¿No? Porque en esta foto ambos se ven bastante involucrados. Clara cerró los ojos, sintiendo que todo se desmoronaba. Es complicado. Clara, escúchame bien, dijo Montserrat, su voz ahora más maternal que autoritaria. He visto a muchas empleadas jóvenes y talentosas destruir sus carreras por involucrarse emocionalmente con jefes. Y he visto a muchos hombres poderosos que piensan que pueden jugar con las vidas de sus empleadas sin consecuencias. No es así, protestó Clara. Alejandro, no es así. ¿Estás segura?, preguntó Montserrat. Porque en 1 hora tengo que estar en una reunión con recursos humanos para discutir esto, y necesito saber qué le voy a decir. Antes de que Clara pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. Necesito verte. Ahora. Mi oficina. El viaje en ascensor al 10º piso se sintió como una eternidad. Clara podía sentir las miradas de otros empleados siguiéndola, y se preguntó cuántos ya habían visto la foto, cuántos estaban especulando sobre su relación con Alejandro. Cuando llegó a la oficina, encontró a Alejandro paseando de un lado a otro como un animal enjaulado.
Tenía el teléfono en la mano y una expresión que Clara nunca había visto antes. ¿Viste la foto?, preguntó sin preámbulos. Montserrat me la mostró. Esto es un desastre, Clara. Mi asistente de Relaciones Públicas ya ha recibido 3 llamadas de periodistas preguntando sobre nosotros. Y Recursos Humanos quiere una reunión inmediata. Clara sintió algo frío instalándose en su pecho. ¿Una reunión sobre qué? Alejandro finalmente dejó de caminar y la miró directamente. Sobre si hemos violado las políticas de la empresa respecto a relaciones entre supervisores y empleados. ¿Y las hemos violado? Técnicamente no. No hemos... Se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Dios, Clara, ni siquiera nos hemos besado y ya tenemos a media Madrid especulando sobre nosotros. Había algo en su tono que hizo que Clara se sintiera pequeña, como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. ¿Te arrepientes?, preguntó, su voz más tranquila de lo que se sentía. ¿Qué? De la cena, de las conversaciones, de esto. Alejandro la miró como si no pudiera creer que había hecho esa pregunta. Por supuesto que no me arrepiento, pero tengo que pensar en las consecuencias. Tengo empleados, accionistas, una reputación que mantener, y yo tengo una carrera que proteger, replicó Clara, sintiendo que algo se endurecía dentro de ella. ¿Crees que no he pensado en eso? ¿Crees que no me da miedo que la gente piense que conseguí este trabajo porque estoy involucrada contigo? Clara, yo no dije eso. No tuviste que hacerlo. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la situación cayendo sobre ambos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Clara finalmente. ¿Que renuncie? ¿Que finja que no siento nada por ti? Alejandro se acercó a ella y por un momento Clara vio al hombre vulnerable que había hablado con ella en la madrugada, no al ejecutivo preocupado por las relaciones públicas. No quiero que hagas nada de eso, dijo, su voz más suave. Pero necesitamos ser inteligentes sobre esto. Tal vez deberíamos tomar un descanso, dejar que las cosas se calmen. Clara sintió como si acabara de recibir un golpe físico. ¿Un descanso? Temporal, se apresuró a aclarar Alejandro. Solo hasta que podamos manejar mejor la situación. Clara lo miró durante un largo momento, viendo no solo al hombre del que se estaba enamorando, sino también al empresario que siempre pondría sus responsabilidades corporativas antes que cualquier cosa personal. Entiendo, dijo finalmente, su voz sorprendentemente estable. Clara... No, está bien. Tienes razón. Esto es complicado y tal vez necesitamos tiempo para pensar. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Solo quiero que sepas algo, Alejandro. Yo nunca pedí que esto fuera fácil, pero sí esperaba que fueras lo suficientemente valiente como para enfrentarlo conmigo. Y con eso salió de la oficina, dejando a Alejandro solo con sus responsabilidades y sus miedos. Mientras esperaba el ascensor, Clara se dio cuenta de que por primera vez, desde que había empezado a trabajar en el hotel, no estaba segura de si quería que las puertas se abrieran o si prefería quedarse atrapada entre pisos para siempre. Los siguientes 5 días fueron los más largos en la vida de Clara. Alejandro mantuvo su palabra sobre el descanso. No hubo cafés matutinos, no hubo mensajes nocturnos, no hubo miradas prolongadas en los pasillos. Cuando sus caminos se cruzaban en el hotel, él la saludaba con la misma cortesía profesional que usaba con cualquier otro empleado, como si las conversaciones íntimas, las confesiones nocturnas y las cenas nunca hubieran existido. Clara se concentró en su trabajo con una intensidad que sorprendió incluso a Montserrat. Llegaba temprano, se quedaba tarde y manejó cada situación con una eficiencia que rayaba en lo robótico. Pero por las noches, en la soledad de su apartamento, se permitía sentir el dolor que mantenía cuidadosamente contenido durante el día. El martes, mientras organizaba los horarios de los tours, escuchó a Beatriz hablando con otra recepcionista. Al parecer era solo un rumor, decía con un tono que sugería decepción. El señor Torres aclaró en la reunión de gerencia
que no había nada personal con la nueva de conserjería. Solo habían discutido asuntos de trabajo. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Había reducido Alejandro todo lo que habían compartido a asuntos de trabajo? El miércoles por la tarde, mientras ayudaba a una familia estadounidense con sus planes turísticos, vio a Alejandro cruzar el lobby con una mujer elegante de cabello rubio y traje caro. Los vio dirigirse hacia el restaurante del hotel y la forma en que él le sonreía hizo que Clara sintiera náuseas. Esa noche, por primera vez en semanas, tuvo que tomar su medicación para la ansiedad. El jueves llegó con una sorpresa inesperada. Montserrat se acercó a su escritorio con una expresión extraña. «Clara, necesito decirte algo, y quiero que sepas que viene directamente del señor Torres». Clara se preparó para lo peor. «Te van a ofrecer la posición de supervisora de atención al cliente que se mencionó hace unas semanas. El aumento de salario es considerable y vendrías con tu propia oficina en el 5º piso». Clara parpadeó, confundida. «¿En serio? Pero hay una condición», continuó Montserrat. «Estarías trabajando principalmente con los otros hoteles de la cadena. Menos tiempo aquí en el Emperador, mucho menos». Clara entendió inmediatamente. Era una promoción que también funcionaba como una separación elegante. Alejandro estaba encontrando una manera de alejarla sin que pareciera un castigo. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Mañana por la mañana. Esa noche, Clara caminó por las calles de Madrid hasta muy tarde, tratando de aclarar sus pensamientos. ¿Era esto lo que quería? Una carrera construida sobre los restos de algo que podría haber sido hermoso. Cuando finalmente llegó a casa, encontró un sobre que habían deslizado bajo su puerta. Dentro había una nota escrita a mano. «Clara, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de cómo he manejado las cosas, pero necesito verte. Esta noche. El jardín del hotel, medianoche. Por favor». Clara miró el reloj. Eran las 11:30. Durante 30 minutos se sentó en su sofá sosteniendo la nota, debatiendo consigo misma. Había prometido que no volvería a permitir que alguien jugara con sus sentimientos. Había prometido que protegería su corazón. Pero a las 11:55 se encontró caminando hacia el hotel. El jardín estaba vacío y silencioso, iluminado solo por las luces suaves que bordeaban los senderos. Clara se sentó en el mismo banco donde habían hablado la semana anterior, cuando todo parecía posible. A medianoche exacta, Alejandro apareció. Se veía terrible. Tenía ojeras, el cabello desordenado y su ropa arrugada de una manera que jamás había visto en él. «¿Viniste?», dijo, como si no hubiera estado seguro de que lo haría. «Casi no lo hago». Se sentó en el banco, pero mantuvo distancia. «Clara, he cometido el error más grande de mi vida». «¿Cuál? ¿Involucrarte conmigo o alejarte de mí?» «Alejarme de ti», respondió sin dudar. «Dejar que el miedo controlara mis decisiones. Permitir que las opiniones de otros importaran más que lo que siento por ti». Clara lo miró, viendo la sinceridad en sus ojos, pero también sintiendo la protección que había construido alrededor de su corazón durante la última semana. «¿Y qué sientes por mí, Alejandro? Porque la última semana me has tratado como si fuera una extraña. Siento que me estoy enamorando de ti», dijo, y las palabras salieron como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Siento que eres la primera persona en años que me ve como algo más que un título o una cuenta bancaria. Siento que cuando estoy contigo, soy la versión de mí mismo que siempre quise ser». Clara sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. «Entonces, ¿por qué te alejaste?» «Porque soy un cobarde», admitió Alejandro. «Porque he pasado toda mi vida tomando decisiones seguras, medidas, que no pongan en riesgo nada importante. Y tú eres lo más importante que me ha pasado en años, y eso me aterroriza». Se acercó un poco más en el banco. «Clara, sé que la oferta de trabajo parece una forma elegante de alejarme de ti, pero no es eso, es real. Te la mereces, pero si la tomas, quiero que sepas que puedes tomarla y seguir conmigo. O puedes quedarte aquí y seguir conmigo.
o puedes alejarte completamente de mí. Cualquier decisión que tomes la respetaré, y los chismes, las complicaciones, tu reputación. Alejandro sonrió por primera vez en días. Al diablo con todo eso. He pasado la última semana sintiéndome miserable, fingiendo que no me importas, y me he dado cuenta de algo. Prefiero enfrentar cualquier complicación contigo que vivir una vida perfecta y ordenada sin ti. Clara lo miró durante un largo momento, viendo no solo sus palabras, sino la vulnerabilidad real en sus ojos. ¿Estás seguro? Porque si hacemos esto, si realmente intentamos esto, no habrá vuelta atrás, y no voy a permitir que huyas cada vez que las cosas se pongan difíciles. No voy a huir, prometió Alejandro. Nunca más. Y cuando finalmente se inclinó para besarla, bajo las estrellas y las luces suaves del jardín, Clara sintió que todas las piezas rotas de la última semana finalmente volvían a su lugar. 3 meses después, Clara estaba de pie frente al espejo de su nuevo apartamento, un lugar más amplio que había podido permitirse gracias a su promoción, preparándose para la cena anual de empleados del Hotel Emperador. Esta vez no cambió de ropa 3 veces. Esta vez, cuando se puso el vestido verde esmeralda que Alejandro le había regalado la semana anterior, se sintió segura, hermosa y completamente en paz con sus decisiones. Su teléfono vibró con un mensaje. ¿Lista para enfrentar a los leones? A Clara sonrió mientras respondía, siempre, si tú estás a mi lado. Los últimos 3 meses no habían sido fáciles. Hubo conversaciones difíciles con recursos humanos, protocolos que establecer y más de una mirada curiosa que ignorar. Pero también hubo noches de conversaciones hasta el amanecer, fines de semana explorando Madrid juntos y momentos de intimidad que Clara nunca había imaginado posibles. Lo más importante, Alejandro había cumplido su promesa. Cuando los periodistas volvieron a preguntar sobre su relación, él respondió con honestidad y dignidad. Cuando algunos accionistas expresaron preocupaciones, él les mostró los números de satisfacción del cliente que habían mejorado considerablemente bajo el nuevo departamento de Clara. Y cuando Beatriz hizo uno de sus comentarios venenosos, Alejandro la había confrontado directamente. Clara tomó su nueva posición de supervisora, pero pidió mantener 2 días a la semana en el Hotel Emperador. Necesitaba demostrar, tanto a sí misma como a otros, que su relación con Alejandro no definiría su carrera profesional. Cuando llegó al evento, el salón de banquetes estaba lleno de empleados de todos los hoteles de la cadena. Clara vio algunas caras conocidas y muchas nuevas, pero por primera vez en meses no se sintió nerviosa por ser vista con Alejandro. Él estaba al otro lado del salón, hablando con un grupo de gerentes, pero cuando sus ojos se encontraron a través de la multitud, le dedicó esa sonrisa que era solo para ella. Montserrat se acercó a Clara con una copa de champán y una expresión divertida. Tienes que admitir que esto es mucho mejor que esconderse en jardines a medianoche. Clara se rió. ¿Escuchaste eso? Querida, trabajo en un hotel. Escucho todo, dijo Montserrat con un guiño. Pero también veo los resultados. Los números de satisfacción del cliente han sido los mejores en 5 años. El señor Torres sonríe más. ¿Y tú? Tú brillas de una manera que no brillabas cuando llegaste empapada aquel primer día. Cuando Alejandro subió al podio para su discurso anual, Clara sintió el familiar orgullo al verlo comandar la atención de toda la sala. Habló sobre el crecimiento de la empresa, los logros del año y los planes futuros. Pero cuando llegó al final de su discurso, hizo algo inesperado. Antes de terminar, quiero hablar sobre algo personal, dijo, y Clara sintió que su corazón se detenía. Este año he aprendido que las mejores decisiones de negocios no siempre son las más seguras. A veces, cuando encuentras talento excepcional, cuando encuentras a alguien que puede transformar no solo tu empresa, sino tu vida, tienes que ser lo suficientemente valiente para reconocerlo públicamente.
Sus ojos encontraron los de Clara en la multitud. Clara Méndez llegó a nuestro hotel en una mañana lluviosa, rechazando disculparse por cosas que estaban fuera de su control. En estos meses ha demostrado que la excelencia profesional y la integridad personal pueden coexistir. Ha liderado nuestro nuevo departamento de atención al cliente con una innovación y dedicación que han elevado nuestros estándares en toda la cadena. El salón estalló en aplausos y Clara sintió que sus mejillas se sonrojaban. Pero más que eso, continuó Alejandro cuando los aplausos cesaron, me ha enseñado que no tenemos que elegir entre nuestras responsabilidades profesionales y nuestra felicidad personal. A veces, si somos lo suficientemente afortunados, podemos encontrar a alguien que nos haga mejores en ambos aspectos. Bajó del podio y caminó directamente hacia Clara, mientras toda la sala los observaba en silencio expectante. «Clara», dijo cuando llegó hasta ella tomando su mano, «sé que esto no es exactamente como lo habíamos planeado, pero hay algo que he querido preguntarte durante semanas». Clara sintió que el mundo se detenía cuando él se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «No sé si el destino existe, pero sé que aquella mañana lluviosa cambió mi vida para siempre. ¿Querrías seguir cambiando mi vida cada día por el resto de nuestras vidas?» Las lágrimas corrían por las mejillas de Clara cuando asintió, incapaz de hablar. Cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo y la besó frente a todos sus colegas, empleados y amigos, Clara sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El salón estalló en celebración, pero para Clara, el único sonido que importaba era el latido del corazón de Alejandro contra el suyo. Más tarde esa noche, mientras caminaban por las calles de Madrid tomados de la mano, Clara pensó en lo extraño que era el destino. Un año atrás, había llegado empapada a una entrevista de trabajo, desesperada por estabilidad financiera y una oportunidad. Ahora caminaba como prometida del hombre que amaba, con una carrera próspera y un futuro que brillaba con posibilidades infinitas. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, deteniéndose bajo una farola. «En que tal vez deberíamos agradecerle a esa tormenta de marzo», respondió Clara. «Sin ella, nunca nos habríamos conocido». Alejandro sonrió, acercándola más hacia él. «En ese caso, espero que llueva en nuestra boda». Y mientras se besaban bajo la luz dorada de Madrid, Clara supo que sin importar las tormentas que la vida les trajera, enfrentarían cada una de ellas juntos. ¿Has vivido alguna vez un momento que cambió completamente el rumbo de tu vida? ¿Crees en el poder del destino o piensas que nosotros creamos nuestras propias oportunidades? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. 2 años después, la lluvia golpeaba suavemente contra los ventanales del ático, creando un ritmo hipnótico que Clara había aprendido a amar. Estaba sentada en el sofá de su hogar, todavía le costaba creer que esas palabras fueran reales, revisando los planos arquitectónicos esparcidos sobre la mesa de café. No eran hoteles esta vez, eran casas, pequeñas, acogedoras, diseñadas para familias que necesitaban un nuevo comienzo. Alejandro había cumplido su sueño de ser arquitecto, pero de una manera que ninguno de los dos había anticipado. 6 meses después de su boda, habían lanzado juntos una fundación que construía viviendas accesibles para familias de bajos recursos. Él diseñaba, ella gestionaba, y juntos estaban creando algo que iba mucho más allá de lo que habían imaginado posible cuando se conocieron. «¿Todavía trabajando?», preguntó Alejandro, apareciendo en la sala con 2 tazas de té humeante. Clara levantó la vista y sonrió. Llevaba una camiseta vieja y pantalones de pijama, el cabello revuelto, y se veía más guapo que nunca. Ya no era el ejecutivo impecablemente vestido que había conocido aquel primer día lluvioso. Era simplemente Alejandro, su esposo, su socio, su mejor amigo.
La familia Herrera quiere hacer algunos cambios en la distribución de la cocina, explicó Clara, aceptando su taza. Nada complicado, pero quiero asegurarme de que todo esté perfecto antes de empezar la construcción. Alejandro se sentó a su lado, mirando los planos por encima de su hombro. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó, besando suavemente su sien. Clara se recostó contra él, sintiendo el calor familiar de su cuerpo. «Martes, es el aniversario de tu primera entrevista en el hotel», dijo Alejandro. «Hace exactamente 3 años que llegaste empapada y cambiaste mi vida para siempre». Clara sonrió, recordando a la mujer nerviosa y desesperada que había sido ese día. Se sentía como una vida diferente, como si esa Clara fuera una hermana menor a la que recordaba con cariño, pero sin nostalgia. «¿Te arrepientes?», preguntó, aunque conocía la respuesta. «¿De conocerte? Jamás», respondió Alejandro. «De haber tardado tanto en ser valiente. Todos los días». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando la lluvia y sintiendo la paz de su vida construida juntos. El hotel seguía funcionando exitosamente bajo nuevos gerentes. Clara había completado una maestría en gestión social y Alejandro había redescubierto su pasión por crear espacios que importaran. «Hay algo que quiero decirte», murmuró Clara, volteándose para mirarlo directamente. «¿Qué?» «Esta mañana fui al médico». Alejandro se tensó ligeramente, y Clara pudo ver la preocupación instantánea en sus ojos. Sabía que siempre se inquietaba cuando ella mencionaba doctores, recordando sus episodios de ansiedad del pasado. «¿Todo bien?». Clara sonrió, tomando su mano y colocándola sobre su vientre a un plano. «Más que bien. Parece que nuestro próximo proyecto va a ser un poco diferente a los que habíamos planeado». La comprensión se extendió lentamente por el rostro de Alejandro, como el amanecer después de una noche larga. «Estás embarazada», confirmó Clara, y su sonrisa se amplió al ver la expresión de asombro total en la cara de su esposo. Alejandro la besó entonces, con una mezcla de alegría, ternura y una promesa silenciosa de que estarían juntos en esta nueva aventura como habían estado en todas las anteriores. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. «¿Crees que lloverá el día que nazca?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Espero que sí», respondió Clara. «Al fin y al cabo, la lluvia nos ha traído suerte hasta ahora». Esa noche, mientras se quedaban dormidos abrazados, Clara pensó en lo extraños que eran los caminos de la vida. Había llegado al Hotel Emperador buscando trabajo y había encontrado amor. Había buscado estabilidad y había encontrado aventura. Había buscado un futuro predecible y había encontrado algo mucho mejor, un futuro lleno de posibilidades infinitas. Afuera, la lluvia continuaba cayendo sobre Madrid, lavando las calles y preparando el terreno para nuevos comienzos, como había hecho aquella mañana de marzo que cambió todo. Y Clara Méndez Torres se durmió sonriendo, sabiendo que sin importar las tormentas que el futuro pudiera traer, siempre tendría un refugio seguro en los brazos del hombre que había aprendido a amar las tempestades, tanto como ella.